el amor también implica en algún momento una renuncia que nos dejan en una falta, y esa falta nos pregunta, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ese dolor? Para darle palabra a lo que no se puede nombrar. Un dolor no resuelto te ubica en una posición pasiva, donde no tomas decisiones, una posición de contemplación. El tiempo del deprimido es el tiempo pasado, nos pone en la contemplación y la vida del presente se olvida. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos. Hola Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias Manuel por este espacio y a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno Brian, a propósito del título del programa ¿Y vos qué contás? ¿Vos qué contás? Lo que me gustaría y contar el día de hoy es todo lo relacionado a un concepto que atañe también mi vida, que es el concepto de amor, ¿no? De hecho, a lo largo de mi vida me he situado mucho en esa palabra para tomar decisiones profesionales, artísticas y de vida. Creo que el amor nos impulsa a tomar decisiones que al principio de pronto no sabemos ni siquiera por qué las tomamos, pero en el núcleo de esas decisiones está la palabra amor. Un concepto como el amor, que puede sonar como tan trillado, que se habla una y otra vez, no pierde relevancia, ¿no? Siempre está vigente. Sí. Y es una pregunta que se sostiene en el tiempo, generación tras generación. Creo que a veces confundimos también el concepto de amor y se encasilla en el concepto del amor romántico. Uh-huh. Y ocurre que el amor romántico es uno de los diferentes tipos de amor. Uh-huh. ¿Ya? Decías que entonces el amor nos, de alguna manera, influye en tomar decisiones. Exacto. Y cuando hablamos de estos tipos de amor, podemos hablar tipos de amor de familia, ya, de amistad, etcétera, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo es que han influido o cómo ha influido el concepto de amor y qué tipos de amor han influido en tomas de decisiones tuyas? ¿Cómo cuáles podrías compartir? La primera, la psicología, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, yo en bachillerato, las compañeras de mi curso siempre me decían que yo era muy bueno para escuchar al otro, ¿no? Y a ellas, sus problemas y demás, ¿sí? Y me doy cuenta que un acto de amor es poder escuchar al otro, ¿sí? Y eso lo podemos trasladar a las parejas. Un acto afectivo y emocional de amor es vos poder escuchar a tu pareja y al otro. Entonces, yo dije, bueno, yo como que soy bueno para esto, ¿sí? ¿Por qué no estudiar psicología, no? Entonces, mira, ahí nace esa primera decisión. Luego vienen los amores, ¿no? Ajá. Esos amores que lo permean a uno, donde hay rupturas, ¿sí? Y donde nace también esa fantasía del amor romántico, ¿sí? Que llega el enamoramiento, tu primera novia, ¿cierto? Y cuando eso se daña, ¿sí? Aparece lo artístico, un poema, un relato, para narrar ese amor romántico que no fue, ¿sí? Por ejemplo, yo como escritor, mis primeros escritos fueron por rupturas de amor, por ese amor romántico, donde en algún momento todos fuimos víctimas, ¿no? De ese amor romántico. Entonces, mira que ahorita que lo pienso, el amor siempre va a tener otra cara y es el dolor, ¿sí? Porque el amor también implica en algún momento una renuncia por un ideal, pero también una renuncia de ese otro que se va y que nos dejan en una falta, y esa falta nos pregunta, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ese dolor, no? En el caso mío en particular, ubiqué la escritura, ¿sí? Hagamos algo con ese dolor a través de la escritura, a través de la psicología, ¿sí? Para darle palabra a lo que no se puede nombrar, uh-huh. Porque el dolor a veces te excede y no lo puedes nombrar. Entonces aparece la letra, la poesía, ¿cierto? Entonces creo que ahí lo ubico un poco, ¿no? El amor, y por eso te digo, no solamente me pasa a mí, creo que a muchos nos ha pasado.
Y en el trabajo con pacientes, Manuel, logro ubicar que cuando llega un paciente no sabe cómo decir su dolor, ¿no? Porque está desbordado. Y siento yo que el recurso de la escritura, de los espacios clínicos, es poderle darle una palabra a ese dolor. Entonces, imagínate, un dolor no resuelto te ubica en una posición pasiva, donde no tomas decisiones. Entonces, creo que el dolor uno lo puede resignificar en un acto de hacer algo con eso. Por eso digo que de cierta forma ese concepto de amor, cuando se vive, nos ayuda a tomar decisiones. Pero cuando el dolor es tan exacerbado en uno y no tiene palabra, te ubica en una posición de contemplación, ¿sí? De no decidir. Entonces creo que es un poco eso. Te escucho entonces a mí en el concepto de psicoanalítico de la transferencia, ¿no? Okay. Lo que se pone en juego en esa escucha clínica y el concepto de sublimación, cómo es que se resuelve a través de un quehacer, de un oficio como la escritura, porque también sos aficionado a la música electrónica, ¿no? Sí, exacto. Eso también yo creo que viene un poco de esas angustias, de esas pérdidas afectivas, amorosas. Contame un poquito de eso. ¿Cómo es que un psicólogo termina escribiendo de amores y otros relatos? De amores y otros relatos. Y ahora estás en la escritura de una novela. De una novela, así es. Correcto. Pero también fan de la música electrónica. Sí, bastante. ¿Eso cómo fue allí? ¿Qué pasó allí? La música electrónica se convierte para mí en un refugio en medio de una soledad por la pérdida de mis padres, ¿sí? Desde muy pequeño. Es un legado que me deja a mí un primo, donde ocupa un espacio de soledad en mi vida que necesitaba tramitar. Entonces, la música electrónica aparece con un beat, con hats, ¿sí? Con drums, que hacen de la tristeza una mutación a una alegría por el beat, por el golpe, ¿no? A propósito de golpe, ¿no? Golpes de la vida y demás, ¿sí? Entonces, es un golpe. Para mí, la música electrónica es como cuando vos estás en un momento crítico de salud y te estás yendo al más allá y te coge la música electrónica y, bueno, despertá, levántate, ¿sí? Ajá. Y hay algo particular de la música electrónica y es que tiene una energía muy especial, ¿sí? Y te puede despertar sensaciones nostálgicas, amorosas, quizás un poco tristes, pero te ayuda a sobrellevar ciertos momentos también emocionales difíciles. Bueno, me pasó a mí con la música electrónica, entonces también se volvió un refugio, como vos lo ubicás, de sublimación a ese dolor. Mira que ahorita que lo pienso, he sido muy afortunado en la vida porque he tenido espacios para albergar los dolores, ¿sí? Entonces yo le hago una invitación a los que nos estén escuchando, es que puedan, que en medio de la tristeza no vayan a olvidar sus espacios artísticos y de vida, ¿no? Que puedan hacer relatos a través de su dolor en la música. O sea, que hayan espacios o escenarios de expresión, sí, de esas angustias, de esos vacíos. Exacto. Claro, aquellos que, digamos, estamos un poco más cerca o tenemos más contacto con esa sensibilidad estética, como la música o la escritura, en el caso tuyo, acudimos al arte como ese refugio. Pero quizás también hay otros espacios y otros escenarios, ¿no? Sí, claro. Como, qué sé yo, tal vez el deporte, ¿cierto? Ajá, exacto. Es decir, yo creo que es un asunto que tiene que ver con algo que no se estimula mucho ni siquiera en los escenarios educativos, tiene que ver con la creatividad. Exacto. ¿Ya? Y es como a través de un oficio nos podemos reinventar, reescribirnos, ¿no? Creería yo que también va como por allí. Ahorita pienso que sería la resiliencia. Para mí, en lo personal, la resiliencia es el acto creativo donde yo hago algo con mi dolor. Sí. Es una definición mía. Es decir, puede ser de que esté equivocado o no, pero lo hablo desde mi experiencia también. ¿Sí? Entonces, creo que puedo ubicar de esa forma lo que vos decís, la creatividad educativa. De hecho, si nos vamos a ese campo educativo, Manuel,
lo que debe hacer la escuela, las instituciones, es un agente social creativo, ¿no? Cuando vos sos creativo le estás aportando a una sociedad, ¿sí? No solamente desde tu saber o tu talento, sino también desde esa creatividad que vos nombrás. Entonces, muchas veces nos atraviesan los dolores en nombre del amor, de muchas circunstancias que puede pasar en la vida, y olvidamos ese acto creativo tan importante, porque el dolor a veces puede ser más, pero ahí está. Entonces yo creo que a veces en medio de las experiencias de vida dolorosa que hemos tenido, podemos estar olvidando ese niño creativo que se asomaba tímidamente siempre en nuestro interior y lo olvidamos por ese dolor, pero ahí está. Ahí está, ¿ves? Y eso es muy curioso, ¿no? Porque entonces el asunto de la enfermedad o la patología regularmente puede llegarse a asociar de manera ingenua a que entonces en la infancia es donde se construye lo exclusivamente patológico, el origen de la neurosis, etcétera, cuando efectivamente allí también pueden haber una serie de recursos a los cuales podemos apostar en la vida adulta, ¿no? Sí, claro. Yo creo que silenciar ese niño en la adultez es un error gravísimo cuando no se le apuesta de una manera en la que se le puede dar la palabra para reinventarse, recrearse. Ya, eso me parece interesante. Por eso creo que es importante interrogar ese que silenció al niño. ¿Sí? Porque si uno lo interroga, porque uno se casa con una verdad, con la verdad de aquella persona o situación que no silenció en algún momento esa niñez. ¿Sí? Y ahí creo que es importante también en el espacio clínico, ¿no? Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue el que silenció esa voz? ¿Sí? Y vos que ya tenés, no sé, 40 y pico años, 32 años, ¿por qué seguís tan silenciado? ¿Sí? Si eso pasó hace muchísimos años. ¿Sí? Ahorita no eres un niño, eres un adulto, claro, y tenés palabra al respecto frente a eso. Claro, pero por supuesto ese niño sigue vigente, ¿no? Sí, claro. Sí, el asunto de la edad a nivel cronológico no es lo mismo que ocurre a nivel subjetivo. Claro. Hay personas con 70 años que siguen teniendo una mentalidad infantil o adolescente. Brian, con respecto al libro, cuando lo estuve leyendo, contame qué hay de ese proceso de resignificación, de esa línea de fuga, ese proceso de sublimación con respecto a tu historia, porque es un libro muy íntimo. Ajá. ¿Ya? Sí. Yo supongo que hay mucha ficción allí. Sí, también, ¿cierto? Por supuesto. Pero como ya te conozco desde hace tiempo, allí yo ya, un momento, es que esto en algún punto lo conversamos. Ajá. ¿Ya? ¿Qué crees que se puso en juego en esa escritura? ¿Qué tanto hay de voz? ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Qué lograste con eso? ¿Qué puedes decir al respecto? Mira, lo que yo pude lograr, y también respondiendo a tu otra pregunta de ficción, bueno, sí, efectivamente hay muchas ficciones ahí mezcladas. De hecho, hay algo de lo real con la ficción, ¿no? Yo desde muy pequeño, Manuel, he escrito, ¿sí? Y me invento, ¿cierto? Me invento a través de la escritura obras de teatro y demás. Entonces yo cogía también episodios míos o de otros amigos y formaba una historia ahí. Entonces sí, está esa mistura entre realidad y ficción. Y también, digamos, respondiendo un poco a tu otra pregunta, lo que logré fue efectivamente lo que te decía, darle palabra al dolor y entender desde qué posición yo estaba hablando frente a la pérdida de ese otro, cómo me ubicaba yo, ¿sí? con ese otro que se va, ¿no? Y quién fui yo en ese momento. Y considero yo que por eso la escritura, en mi caso, es tan importante, porque te ayuda a verte a ti en tercera persona, cómo estuviste amando al otro, qué le ofreciste al otro, sí, y cómo se va el otro. Es tener la habilidad, inclusive si se quiere, la valentía de tomar distancia de nosotros mismos. Exacto. ¿No?
Exacto, porque inclusive en la escritura puedes hablar en tercera persona. Uh-huh. Entonces, cuando hablas en tercera persona, te ves ahí, desde una óptica muy distinta. Ya. Si mal no recuerdo, Brian, ese otro que se fue en aquel momento, pues tenía nombre propio. Ajá, sí. Y recuerdo que fue una época muy compleja y muy difícil para vos a nivel personal, como nos pasa a todos en diferentes momentos de la vida, ¿no? Esta persona supo que mucho de ese libro estaba, digamos, articulado a esa historia. Sí. Y yo se lo dije después, sí, una forma muy tranquila. Nos reunimos, se lo compartí y todo. Y claro, ahí hay algo que vos tocaste que me parece muy importante, porque desde el rol de nosotros pareciera ser de que somos inmaculados, ¿cierto? De que nosotros no atravesamos pérdidas. Como un ideal. Al rol del psicólogo. Al rol del psicólogo. Eso, exactamente, a ese rol. Sí, ¿no? Porque uno termina, te digo, Manuel, en nuestro rol, donde muchos nos buscan a nosotros para esas soluciones, ¿sí? Pero cuando uno se desnuda, se desarma, ¿sí? Digamos, en esa intimidad donde uno también se muestra vulnerable, ese otro lugar de uno se puede ver cuestionado. Entonces, yo digo... Claro, pero es que usted no es psicólogo, es que usted no estudió psicología, ¿usted por qué hace eso? Etcétera, ¿no? Exactamente, y mire, saca un libro, ¿cierto? Entonces, como que dónde está eso y demás. Y a ver, pues antes de uno ser psicólogo y demás, es humano. Desde que yo me acuerdo soy escritor y como te planteé, le escribo al amor, ¿cierto? Ahorita ya no escribo, por ejemplo, la novela que voy a sacar no está muy ligada al amor, ya es un asunto, creo que he madurado. Mira cómo uno, la escritura, después de haber hecho el primer hijo, le llamo yo así, a mis textos, a mi libro, ¿sí? Lo hace madurar también a uno. Entonces, uno no siempre escribe de la misma forma que antes, ¿no? Y yo creo que eso también es un llamado a los profesionales en la salud, y es que es necesario desprenderse de ese rol de psicólogo y de esos ideales que nos ubican muchas veces en la sociedad. Porque imagínate donde yo no tuviera ese espacio para poder sentir y hablar desde mi dolor de otra forma distinta, que es a través de la literatura. Entonces voy a quedar siempre atrapado en un discurso de psicólogo clínico donde, bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿No? Porque yo no soy solamente un psicólogo clínico. Yo soy productor de música electrónica, puedo ser otras cosas distintas. Y cuando uno rompe con eso, Manuel, uno rompe con una identidad de uno mismo, pero también al mismo tiempo con el ideal, ¿sí? Okay. Con ese ideal social del deber ser. Con la demanda del otro. Exactamente, con esa demanda del otro. Entonces, sí, básicamente eso. Y bueno, y eso que ahorita estamos planteando, digamos, como las características o elementos, entre comillas, si se quiere, aceptables, ¿no? Porque es que uno en su crudeza de lo humano, pues no es que siempre estemos escribiendo o haciendo música, sino que efectivamente cometemos errores, ¿ya? Por supuesto. Y que socialmente pueden ser fuertemente censurados. Claro. ¿Ya? Que sí es importante empezar a replantear nuestra historia, ir a terapia, empezar a resignificarnos por estos procesos creativos, ¿ya? Y está eso, ¿no? Ese imaginario del deber ser. Sí, no, sí, pero sí. es que yo quiero de este psicólogo si tal cosa. No, pero es que... ¿ya? A ver, yo creo que sí hay algo de eso, porque es importante que un profesional de la salud mental acuda a un escenario clínico para resolver asuntos que de forma fantasmática no vaya a proyectar en sus pacientes. Y que es un requisito mínimo. Pues sí, sí. Es lo mínimo que uno tendría que hacer, claro que sí. De hecho, me acuerdo en una sesión con mi terapeuta, cuando yo le decía, no, y yo contándole estas cosas a usted, y usted imagínese que es así, 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 es decir, ubicándolo en ese ideal, en ese imaginario, cuando él llega y me dice, ¿y usted qué le hace pensar que yo soy así?
¿cierto? Que no hago eso y demás. Y eso me hizo como un clic. Porque uno en la clínica, si hay algo que también sostiene un poco esa transferencia, pero al mismo tiempo es una trampa, claro. Es ese lugar de saber que uno le da al otro ese ideal. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues de hecho, ¿no? Desde el psicoanálisis, la cura es cuando hay una caída de ese saber, ¿no? Entonces creo que él me lo devolvía un poco así, y yo dije, ¿verdad? ¿No? Sí. Me hizo clic, ¿no? Y eso me ayudó a sentirme como menos culpable conmigo mismo frente a ese ideal que estaba colocando en él, que en realidad era una proyección del ideal, ¿sí? De mí mismo, que, bueno, se trabajó en ese espacio. Ok, qué chévere. No quiero soltar el libro todavía, Brian, porque a nivel narrativo me llamó la atención que vos leías un capítulo, ¿cierto?, en donde hay determinado personaje narrando una historia. Sí, así es. Desde una posición particular. Ajá. Entonces está el tipo en el bar mirando a la chica. Sí. A propósito de esos fantasmas y esos imaginarios que tenemos con respecto al otro. Al final siempre nos inventamos al otro. Y uno pasa varios capítulos, ya unos cuantos capítulos, y en otro capítulo por allá vuelve a esa historia, pero desde la óptica de la chica. Exacto. Y uno ve allí ese contraste, esa contracámara, si se puede llamar así, no lo sé. Y yo decía, qué bacano y qué interesante cómo se ve eso. ¿Ya? ¿Cómo es que se llega cómo llegaste a ese relato? Sí, mira, yo llego a ese tipo de relatos porque uno dentro de la clínica, siempre hay un otro que te pide un grado de empatía, ¿no? O sea, mire mi dolor. Sienta mi dolor, ¿sí? Entonces yo, ¿qué hice con los personajes? Ubicarlos de esa manera. Es decir, uno, ¿cómo sería la perspectiva de ese triunfador esa noche? Y ¿cómo sería la perspectiva de ese que fracasa esa noche, ¿no? Entonces, yo dije, vaya, si podemos hacer una contrahistoria, ¿sí? Una historia desde estas dos perspectivas nos puede ser muy interesante, porque a veces uno se queda con lo que ve de primera, pero uno no sabe qué es lo que pasa al otro lado. Entonces, de hecho lo estoy haciendo ahorita con mi novela muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lectores cuando se enfrenten a un personaje lo van a odiar, pero cuando ya luego cuento la historia de esa persona que odia tanto al lector y dice, no, espere un momentico, sí, es que este personaje también tiene su historia, ¿no? Y es un llamado que yo hago de forma intencional para que el lector no se quede siempre con lo que ve primeramente. Nosotros juzgamos mucho, Manuel. ¿Sí? Nosotros juzgamos tanto que a veces no vamos a la historia del otro, ¿sí? Toda persona con rabia, ¿sí?, con mucha tristeza tiene una historia, y no hago un llamado para que se justifique, sino para que se comprenda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y la literatura, digamos, me permite ir a la psicología del personaje y de las personas. Entonces, eso me parece genial. Por ejemplo, dentro de la novela que yo estoy haciendo ahorita, es una chica de estrato alto, ¿cierto? Al principio todo el mundo la odia, pero luego todo el mundo, es que claro, mira, le pasó esto. Pero eso el lector no lo va a saber, ¿no? Hasta que llegue a ese momento. Y el otro personaje la comienza a odiar, pero él tampoco sabe su historia. Entonces, bueno, es un poco un llamado a que no debemos juzgar tanto al otro. Y creo que en terapia es así, ¿no? Claro, y es eso, ¿no? Es esa posición narcisista con la que todos vamos a terapia, entonces el otro es el culpable, el otro es el que me hace daño, ¿ya? Y nos cuesta soltarnos. Yo creo que, sobre todo en algunos rasgos de personalidad, ciertos rasgos depresivos, es siempre girando en torno a nosotros mismos, ¿ya? Y asumir la responsabilidad de ese dolor nos cuesta. Es el otro quien me vulnera, quien me hace daño. Sí, y de hecho, Manuel, cuando aparece ese otro
que siempre es el culpable, porque al principio siempre es el culpable el otro, aparece en un tiempo pasado, ¿sí? También a veces en el presente, mire, es que actualmente padezco esto. Pero específicamente a ese otro que en algún momento nos lastimó y que le generamos a él esa culpabilidad de sentirnos así, quedamos atrapados en un tiempo que nos consume el presente, ¿no? Nos consume totalmente el presente. Entonces el tiempo del deprimido es el tiempo pasado, ¿sí? Y ese tiempo pasado nos pone en la contemplación una y otra vez de esa escena en mi pensamiento, ¿no? Y entonces giran alrededor de eso y la vida del presente se olvida, ¿sí? Y entonces uno cuestiona, pero él ya no está, pero está dentro de esa fantasía, dentro de ese dolor de la experiencia que se atravesó. Entonces, ahí un poco... Es una contemplación mortífera. Claro. Porque mata el tiempo presente. Claro, sí, es una pulsión de muerte ahí comiéndose el presente, sí, fuertemente, total. Que ese tipo de ejercicios de creatividad construyen otros escenarios y otros espacios inclusive para tramitar esas pérdidas. Exacto. No quedarse en el dolor, en que el otro es el culpable y yo solamente fui una víctima, sino que cuando uno logra recrear eso, editarlo, si se quiere reescribirlo, pues favorece otro tipo de vínculos y si se quiere otras formas de decir adiós. Exactamente. Y hace un cierre a esa relación que ya no es. ¿Sí? En mi caso puntual, me hizo relacionarme también de forma distinta con ella. Entonces, una forma más sana, más tranquila, ya, mira, esto es decir algo que se cierra, ¿sí? Y ahorita que hablas lo de la perspectiva, toda perspectiva trae una verdad. Por eso la verdad no puede ser absoluta, porque hay diferentes perspectivas, y si hay diferentes perspectivas, hay muchas verdades. Lo importante es qué verdad me hace bien a mí para poder estar bien con el otro, ¿no? Entonces, porque uno en el espacio clínico, Manuel, y en el espacio literario construye su verdad. No la verdad del analista, no la verdad del victimario, no. Mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la construcción de mi verdad? Sí. Cuando construyo mi verdad, aparece el deseo con más fuerza, ¿sí? Con más criterio, con más valentía. Porque la verdad te hace tener una fe sobre algo, ¿sí? Y esa es la fe que debe habitar el deseo para uno también salir del dolor. Qué bacano. Bueno, Brian, y con respecto a la nueva novela, ¿qué nos puedes compartir? Tengo entendido que el personaje se llama Santiago. Ajá, sí, así es. Y el nombre del personaje no es gratuito. Vos estás en libertad de compartir hasta donde pues quieres sí, claro. Como narrarnos en qué consiste y demás. El nombre Santiago no es gratuito. ¿Por qué, Brian? De hecho, lo estoy pensando, si lo dejo Santiago, sí, porque es una novela para Cali. Para ¿no? Cali. Santiago de Cali, ¿no? Es intencional, pero bueno, me lo pensaré si lo dejo como Santiago. Desde mis primeros escritos, con el primer libro y demás, hasta esta última novela que estoy construyendo, siempre escribo siempre escribo para romper ese ideal de éxito. Es decir, los personajes que van a aparecer ahí, muchos personajes son el fracaso de una sociedad capitalista, ¿sí? Entonces, acojo mucho esa línea de Bukowski, ¿no? Donde es una vida muy real, marginal, visceral, ¿sí? Poco apreciada estéticamente por aquellos que viven en esas vías como exitosas, ¿cierto? Glamurosas, de las redes. No, yo me voy es para la otra cara, donde está todo lo visceral, negativo, marginal, ¿cierto? Esa persona que nunca fracasa, que está llevada del carajo. Entonces el lector, cuando lea el personaje principal, le va a dar desesperación, ¿sí? Porque lo van a echar de muchos trabajos, porque es un ciudadano de a pie, porque le toca rebuscársela. Es decir, de entrada, te digo, la novela
es para el 95% de la población que sabe que es luchar fuertemente en la vida con condiciones difíciles, ¿sí? Entonces la novela va para allá. Si el lector tiene la expectativa de encontrarse esta novela donde termina todo bonito, no. Dulce. No, nada de eso. Okay. Es una dosis de realidad visceral muy real, ¿no? Donde el personaje vive en una pieza, donde trabaja en Rappi, es decir, el día a día, personas de carne que les toca difícil, ¿no? Y resolver una pregunta clínica, existencial y emocional que nos ha tocado a todo el mundo. ¿Qué demonios voy a hacer yo con mi vida, no? ¿Qué demonios voy a hacer con mi vida cuando no sé si tenga talento para esto? ¿Sí? Cuando no tengo las condiciones necesarias para hacerlo, cuando hay una sociedad y unas necesidades básicas que me dicen tenés que comer, tenés que pagar la renta y demás. Es decir, es un personaje desesperado por sobrevivir en una ciudad que te come con su discurso capitalista, ¿no? Del consumo. ¿No te parece curioso que personas que viven en condiciones como las que estás planteando apuesten por esa imagen, digamos, intachable, impecable y de que todo está bien? Uno es testigo de ciertas historias en las que todo aparece, ojalá su vida sea como la de las redes sociales, ¿no? Casi que parecen un comercial. Exacto. Y por dentro son relaciones quebradas, fracturadas, que duelen. ¿Qué pensás de esa, de esa contrariedad? Pues mira, yo creo que ese tipo de comunicados, enunciados, enferman, ¿no? Ponen a la persona mucho más neurótica de lo que puede ser, ¿sí? Y te está vendiendo un ideal que en la vida real fracasa, ¿sí? Fracasa desde las relaciones de pareja, ¿sí? Como ese tipo de adquisición. Por ejemplo, también se suele observar en esa demanda, en ese ideal, el hombre que tenés que ser, la mujer que tenés que ser, ¿cierto? Y entonces venden una identidad para ser feliz. Entonces creo que ahí está lo más nocivo de eso, que cuando la venden nosotros no la creemos y tratamos de asumir una identidad sin ver el contexto en el que estamos. No, y me parece que el término que utilizas es muy acertado, ¿no? Vender esa identidad a propósito de lo que hablabas del asunto de esas lógicas capitales. Nos convertimos en un producto. Exacto. ¿Ya? Exacto. Un producto en donde hay que mostrarle al otro lo buenos que somos, etcétera. Y tratar de sostener esas máscaras pesan. Pesa muchísimo. Pesa y mucho. enferman. Y enferman. Y sobre todo cuando no se tiene la posibilidad realmente de llegar a materializarlo desde la mirada del otro. Entonces no cumplo con las expectativas o mi relación es un fracaso, pero trato de sostener el discurso de que estamos bien, subimos las fotos en vacaciones, etcétera, ¿no? Exacto. Muy interesante sobre eso. Exacto. De hecho, dentro de la novela el personaje lo padece también, porque por parte de su pareja llega la demanda de ser ese hombre protector, proveedor, ¿sí? Resuelto económicamente, autónomo, independiente. Y él llega a esa crisis, ¿no? Porque es una crisis en la cual muchos hombres se interrogan esa demanda de acuerdo a su condición real económica. Y vemos que si bien se está fisurando un poco esa identidad tradicional o ese estereotipo de lo masculino, proveedor y demás, que ahorita pues sí es como el auge, se sigue padeciendo, ¿no? El hombre sigue tratando de enfrentar sus afugias económicas solo. Traducen ese tipo de circunstancias hasta poder llegar al suicidio, ¿no? 4 veces más que las mujeres. Pesa mucho, ¿no? Ese discurso desde lo masculino, desde lo que se supone debemos ser como hombres, ¿no? Hace poco hablábamos con algunas amigas y una de ellas planteaba algo muy
muy interesante y lo hablaba sin tapujos, ¿no? No, yo quiero un hombre proveedor. Ajá, sí. Yo quiero un hombre proveedor. A mí que vamos a partir la cuenta en dos, no. Yo estoy gastando mi tiempo, estoy gastando mi espacio, estoy dejando a un lado mi familia para salir con usted. Nada de miti. Ya, ella era calor o frío. Claro. Pues si no va a pagar usted, entonces yo pago. Nada más porque es una chica, pues, exitosa a nivel profesional y no es que ande buscando, pues, quién la provea. Pero ella quería eso. ¿No? Ella quería eso y a mí no me vengan con estos princesos a medias pintes allí, no. Sí, claro. Sin embargo, hay algo que pasa al respecto frente a esa demanda, porque es una demanda también de ese macho alfa. Y hay que ver en qué porcentaje hay esos machos alfa y cuántos son seducidos, no solamente por una, sino por muchas mujeres, ¿no? Porque mientras más tengas ese capital de solvencia, más aparece esa situación y esas condiciones y esas mujeres que van a ir por él, ¿no? Entonces es difícil que un macho alfa escoja a una. Y allí, claro, ella aparecería como otra pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué es un macho alfa? Claro, esa es una pregunta importante. Yo recuerdo un profesor muy particular, al cual admiro mucho. Él hizo un comentario muy interesante y él decía que encontrar hombres seguros es difícil. Sí. ¿Ya? Yo creo que la mayoría estamos llenos de inseguridades, temores, claro. ¿Cierto? Encontrar hombres, pero creo que cuando él se refería a eso, no se refería exclusivamente a hombres que tuvieran capital económico, sino que también había una serie de características a nivel subjetivo, claro, que era lo que finalmente daban una posición, si se quiere, más segura y más tranquila. Exacto. Yo creo que el macho alfa que nos venden hoy es un macho que sufre mucho. Exacto. ¿Ya? Y que lo destinan solamente a lo económico. A lo económico. O tener ese capital estético. Ajá. Ya, entonces soy el más atractivo, pero también tengo dinero. Exacto. Y creo que son tipos que pueden estar sufriendo mucho y que inclusive pueden disfrazar ese sufrimiento con una especie de desinterés. No, yo estoy con la que sea, a mí eso no me interesa, a mí eso me resbala, etcétera. Un poco como un mecanismo de protección para no mostrar su vulnerabilidad. Claro. ¿Ya? Deben ser corazas y escudos que pesan mucho, ¿no? Sí. Sostener eso no es cualquier cosa, me imagino también. Sí, es un asunto bien interesante allí. Entonces, Brian, la novela muestra esos relatos crudos de esa Cali que todos vemos todos los días, de la calle, es decir, no es el personaje héroe. No, es el... No, es el de muchos. El de muchos. Es decir, la idea mía es que el lector se sienta identificado, ¿no? Eso me pasa a mí, ¿no? Eso vivo yo, ¿no? Entonces yo he hecho entrevistas, ¿cierto? Me he caminado Cali, ¿sí? La he vivido también porque yo vivo en Cali. Entonces la idea es poder retratar un poco esos muchos que serán olvidados mañana. Porque muchas de las personas de a pie que les corresponde subsistir, verse en afugias económicas, son muy olvidados en la sociedad, muy fácilmente olvidados. Yo quiero darle esa voz, ¿sí? ¿Cómo crees que sea posible construir esas líneas de fuga, sobre todo en un ambiente que no se presta, que no cree en el otro, que no le importa el otro, ¿sí? Que somos una sociedad violenta? Yo pienso que cuando alguien, si estuviéramos en una sociedad distinta, cuando alguien fuera vulnerado, cuando alguien estuviera pasando alguna situación difícil, para mí el enjambre humano debería acudir a él en su ayuda. De una, pero a veces vemos gente tirada en la calle, nos compadecemos más de un perro que es callejero a un humano que está aguantando hambre. Pero si todos acudiéramos en masa a ayudarlo, pues no tendríamos que preocuparnos ni siquiera por nosotros mismos, porque si yo caigo sé que el enjambre va a acudir a mí. Pues mira, Manuel, yo lo ubico un poco en la novela, ¿no? Donde él tiene un relato con una chica con la cual él está, ¿no? Y él dice,
Creo que todos en algún momento en la vida necesitamos por lo menos una oportunidad. Entonces siento que las personas en estas condiciones difíciles necesitan una oportunidad. Sí. Y es un llamado a la solidaridad y a la empatía, ¿no? Porque cada vez más, siento yo, a veces somos más individuales, ¿cierto? Más competitivos, y la solidaridad se pierde. Y cuando hay solidaridad, le estás dando una oportunidad al otro. Y no es esa posición de ser siempre permisivo, ¿cierto? Asistencialista. Exactamente, no hablo de eso necesariamente, porque ese otro que necesita esa oportunidad debe hacer algo, es decir, debe tomar una acción al respecto. Pero si es algo que él solicita genuinamente, ¿sí? Creo que hay que dar la mano. Y es por eso también el llamado de atención un poco en la novela, y es, bueno, ¿dónde hay espacio para la solidaridad? ¿Sí? Porque es necesaria. Eso que vos planteas, yo lo ubico en la novela y le llamo las personas que van a ser olvidadas y que no van a tener oportunidad. Y si son olvidadas, ¿sí? Y no van a tener otra oportunidad, es porque otros no se las van a dar. Pero va a llegar en algún momento donde el otro le hace un cuestionamiento al protagonista de la novela, porque él precisamente está ubicado en esa posición de que todo el mundo cierra las puertas, pero lo hace reflexionar de que también hay personas buenas, y las hay, Manuel. Sí, siento que hay personas que dan oportunidad, sí, que son solidarios. Es decir, yo tengo fe, ¿sí? Tengo fe al respecto. Y es una fe que el personaje no tiene, ¿no? Y él comienza a crear en sí mismo un rencor, pero llega el amor y le cuestiona ese rencor, ¿no? Entonces, pero bueno, luego no termina el asunto tan como esperamos. ¿Sí? Pero creo que es un poco ahí. Y es, mira, también pienso un poco que hay muchos talentos enterrados en el olvido, ¿sí? También en las pocas posibilidades. Hay talentos que por las condiciones no pueden surgir, ¿sí? Y vemos casos pero muy esporádicos de que, bueno, mira, es que él vivía ahí, cierto, en condiciones difíciles, pero lo superó. Pero coloca eso en porcentajes, ¿cuántos sí lo logran, cuántos no? ¿Sí? Es decir, para mí el talento es muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Requiere condiciones también. Requiere condiciones para que puedas... Y un nivel de esfuerzo también a nivel personal, ¿no? Exacto. Mira, no es lo mismo vos tener que trabajar casi todos los días y llegar en la noche a estudiar, a que vos tengas todas las condiciones para estudiar en la mañana hasta la noche. Es totalmente distinto, ¿sí? Y que muchos no muchos lo aprovechan, sí, ¿no? Sí, no muchos. Porque es un asunto, ¿no? Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, pero tampoco el pobre es pobre porque quiere. Claro. Eso Claro, pues de hecho hay indicadores que mientras menos grado de educación, ¿cierto? Mientras menos ampliación de educación en ciertos sectores, más violencia, ¿no? Entonces, la violencia también viene de una falta de intervención social. No somos tan, digamos... porque este discurso lo que pretende es que cada quien es responsable de su condición, ¿cierto? Cuando hay unos factores sociales que intervienen, claro, ¿cierto? Inclusive en asuntos de salud mental. Exacto. Es una sociedad que enferma, que está diseñada para enfermar, pero el discurso capitalista lo que hace es sentirte enfermo y además culpable. No, porque es que el que es pobre porque quiere, porque es que él no se superó en la vida, porque es que todo el mundo tiene la oportunidad y no. Y son condiciones materiales, pero también son condiciones subjetivas. O sea, Colombia es un país patológico, para mí. Y lo que yo noto en los discursos de muchos pacientes es eso. No hay un padre que organice, ¿ya?
Y no me refiero a la figura masculina, ¿no? Sí, no. Sino por supuesto a esa Se norma, a esa ley que nos dé un lugar a cada uno, que esos roles estén claros, en donde haya afecto, cuidado, cooperación. Ya, por supuesto en esa vía. Colombia sí ocupa los primeros lugares a nivel internacional de padres, de círculos familiares, en donde la figura paterna no está presente. Entonces son madres que tienen que sacar adelante a sus hijos, ya con mucho esfuerzo y demás. Yo creo que no hay hombres, ¿ya? No hay hombres que se asuman la responsabilidad de una función realmente que organice, ¿ya? De cooperación, de sensibilidad, pienso yo. Claro. Ahorita que mencionas lo del hombre y la sensibilidad, menos mal hoy ya el hombre puede ser sensible, ¿no? Porque antes era el que se guardaba su sentir, que no lo podía decir, ¿cierto? Ahorita ya hay un espacio para que él pueda decir a través de esa sensibilidad. Pero vos tocas algo ahí también muy importante, y es que si no hay quien organice, entonces quedamos a merced de un otro, sí, totalmente oscuro. Porque si vos no tenés dirección, si no hay como un referente claro al respecto, cualquier cosa puede servir. Sí. Claro, y entonces las mujeres se aferran a cualquier figura medianamente protectora o con la ilusión de que van a ser, digamos, amadas, protegidas. Y ocurre que son hombres que, pues, en muchos casos resultan hasta perversos y se aprovechan de esa vulnerabilidad de muchas mujeres y causan mucho sufrimiento, ¿ya? Sí, así es. Y bueno, también sería, creo que uno puede estar exagerando cuando dice que no hay hombres. Efectivamente, los hay. Hombres con todas las letras bien puestas, sea lo que sea que eso signifique, que sí necesitan y que en ocasiones creo que están invisibilizados por estos otros discursos, sí. ¿ya? Que inclusive se pueden sentir minimizados, ¿ya? Porque entonces no cumplen con las expectativas de lo que se supone deben llegar a ser. No sé vos qué pensás. ¿Se te ocurre algo en ese sentido o no? El deber ser siempre ha sido muy nocivo, creo yo. Puede organizar algo, ¿no? La moral, sí, los valores sociales organizan algo, pero también pueden llegar a enfermar, ¿no? Y cada momento histórico construye una identidad distinta o exige una identidad distinta donde aparece ese deber ser, ¿no? Y cuando lo comienza a imponer, ¿sí? Pone en duda lo que yo puedo ser a nivel individual y comienza como ese versus, ¿sí? Mira, no llego a esta expectativa y estoy acá. Y bueno, ¿cómo no va a enfermar eso, no? Entonces, considero yo que ahí el deber ser, o para cualquier hombre y mujer, sin importar el género, exacto, lo debe interrogar. Okay. Es importante la pregunta. No, claro, porque ahí aparece una pregunta, digamos, clave, ¿no? Entonces, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Exacto. Casi nada, ¿no? Y sobre todo hoy. Ajá, y sobre todo hoy. Sobre todo hoy. Entonces, yo sí le apuesto mucho a la cooperación. Que, digamos, dejar un poquito de lado lo del género, sí. Es decir, esto es un hombre, esto es una mujer. Más bien, cooperemos. ¿Cómo cooperamos entre nosotros? Sí, para que, pues, podamos estar bien de una forma, ¿no? Es decir, que podamos que el deseo cohabitar. Tenga más oportunidad, tal vez, Brian. Eso sí, eso, que el deseo mío y tuyo tenga un lugar, ¿sí? Que no nos excluyamos tanto, porque estos son discursos que dividen, pero que no cooperan. Ajá. Entonces, creo que por eso es tan importante cuestionar ese deber ser, ¿cierto? Ese ideal de lo que se supone es una mujer, un hombre. Eso es necesario, interrogárselo. ¿Y cómo aplica eso realmente a nuestra relación actual, a nuestro diario vivir? Eso sí eso que me venden a mí sí se ajusta a esto que vivimos todos los días, ¿cierto? Si uno comienza a cuestionar eso, uno dice, no,
Creo que hay subjetividades de pareja que si se interrogan ese lugar del deber ser pueden ser más felices, ¿oís? Muy bien. Sí, pueden ser más felices porque no comen de ese cuento tan entero. Sí. Bueno, Brian, vamos llegando al final de esta entrevista. Muy satisfactoria. ¿Ya? Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Tengo aquí tal vez un par de preguntas para terminar a ver qué se te ocurre. Ajá. ¿Ya? Porque hablamos como de varios temas. Sí, muchos temas. Sí, se muy condensados. Yo creo que quedan más preguntas que respuestas. Uh-huh. Invitamos a todos pues los que nos están viendo que efectivamente escriban allí y nos compartan qué temas les llamó la atención, cuáles quisieran que profundizáramos más adelante. Pero se me ocurre, a partir de todo eso que hemos venido hablando, tal vez 3 preguntas para que las contestes de una manera breve si lo deseas. ¿Qué significaría entonces tener, por ejemplo, en esta sociedad tan compleja, una relación saludable, entre comillas? Yo la sustituiría por una palabra tal vez mejor, satisfactoria, una relación de pareja satisfactoria. ¿En qué consistiría eso? ¿Ya? Y ¿qué papel jugaría ese amor, particularmente romántico, en la construcción de esa relación satisfactoria? Yo creo que primero también habría que cuestionar ese amor romántico. Uh-huh. Sí. Porque si uno lo cuestiona, cae ese ideal. Ajá. Y el ideal también se cae con el día a día. Mira, vos no sos ni el príncipe azul, ni yo tampoco. Mira, estamos hechos de esto. Ajá. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, cuidar la vulnerabilidad del otro. ¿Sí? Eso sería, eso que acabaste de decir del príncipe azul, sería como empezar a besar los sapos. Los sapos, más bien para aceptarlo como sapo y comprender que el príncipe no es más que una ilusión. Exacto, y aceptarlo como sapo no significa que el defecto del otro me arrastre a un abismo sin salida de sufrimiento, no. Es reconocer de que todos estamos en falta, de que todos tenemos nuestros defectos y que no por eso el otro estorba, ¿sí? O no podemos llegar a consolidar una relación de pareja. Porque esa perfección solamente está en nuestra cabeza. Aunque bueno, ahorita con la aparición de la IA se cuestiona un poco eso, porque hay eso es otro tema, ¿no? Sí, eso es otro tema aparte, porque actualmente hay un físico, por ejemplo, que tiene una relación con una IA y dice que es perfecta. Hay un físico. Físico. Un matemático. Sí. Okay. Un físico que lo que hablamos hace poco, ¿no? De esta película de ella, ¿no? De Her, eso. Ajá. Sí, de ella, exactamente. Uh-huh. Entonces es perfecta en todo, le dice lo que él quiere escuchar, que es ¿cómo se fortalece una fantasía? Okay. Yo escuchar lo que quiero escuchar, ¿no? Uh-huh. Entonces es fantasear y fortalecer ese ideal. Ajá. Siempre nos enamoramos del que nos inventamos y no del otro que está allí enfrente. Y entonces mira lo que trae la IA en ese sentido. No se preocupe que yo le tengo la fantasía. Yo se la doy. ¿Sí? Y esa parte humana del error, ¿sí? De la falta, del defecto, se pierde. Entonces, es decir, nosotros somos humanos, también estamos hechos de errores, ¿sí? De defectos. Eso sí, por eso hago la precisión, que esos errores y defectos no consuman al otro en un abismo de sufrimiento ingobernable, pues insuperable. No se trata de eso. Creo que en ese sentido es, bueno, poder acoger, ¿sí? Ese otro que es distinto a mí o que le faltan ciertas cosas, pero también tiene otras que pueden fortalecer la relación y son por las cuales yo estoy también aquí con esta persona. Entonces, eso por ese lado, cuidar la vulnerabilidad del otro, porque el otro se abre ante nosotros y comparte cosas que nosotros sabemos que si la utilizamos para mal, lo podemos o la podemos herir muy fuertemente a nivel emocional. Es decir, puede tener un impacto muy nocivo para esa otra persona. Disfrutar
disfrutar de los momentos y de la compañía del otro. Y disfrutar me refiero no solamente a salir de paseo a la playa, no, sino poder sentir al otro, escuchar al otro, ¿sí? Apoyar al otro. Apoyar al otro, claro, por supuesto, apoyarlo. De hecho, el amor se cuida de esa forma, apoyando al otro en esos momentos donde también necesito esa ayuda o ese amor del otro. El amor te acobija a vos, te acobijan las faltas, ¿no? Te acobija un poco eso donde sos vulnerable. Entonces considero yo que eso es muy importante. ¿Qué no sería el amor sin eso? Sin esa cobija a esas faltas mías, ¿no? Que a veces desde una posición egocéntrica trato de tapar, ¿sí? Para no verme vulnerable, pero todos somos vulnerables de alguna u otra forma. Y está bien. Y esa vulnerabilidad compartámosla al otro para que la cuide. Y esperemos, ¿no? Es que el amor es un salto de fe, ¿no? Salto de fe, mira, aquí está mi vulnerabilidad, espero que la cuides. Te amo tanto que te la comparto, ¿no? Muy bien. Entonces, cuídala porque eso es algo que puedes utilizar para bien o para mal. Okay. Respecto a mí, pero no sé si contesté tu pregunta. No, creo que sí. Creo que sí. Bueno, Brian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Esperamos pronto. Yo creo que vas a volver, por supuesto que sí. Sí. Ya, entonces, las puertas siempre abiertas y muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, Manuel, y a todos los que nos estén escuchando o viendo en este momento. Gracias por el espacio. ¿Y vos qué contás? Bienvenidos.